Me llamo Lin Xian y ya tengo 30 años, pero jamás soñé que podría encontrar una esposa 8 años menor que yo. Hoy es precisamente el primer aniversario de nuestro matrimonio. La verdad es que me considero muy afortunado. Cuando era joven, pedí un préstamo para abrir una fábrica de ropa y recuperé la inversión en solo 3 años. Hoy en día, este sólido capital es también la razón por la que he podido mantener el corazón de mi esposa. Mi esposa la conocí hace unos años en un evento. Una chica joven y hermosa siempre es popular en cualquier lugar, y para mí en ese momento, era como un veneno letal. Nos conocimos rápidamente, nos enamoramos apasionadamente y nos casamos el año en que ella se graduó. Como ya había alcanzado la libertad financiera, eso también resultaba muy atractivo para una chica joven como ella, una de las razones por las que aceptó mi propuesta de matrimonio tan rápido. Después de casarnos, mi esposa me llenó de aún más satisfacción. No era como otras chicas obsesionadas con bares, KTV o discotecas. Su personalidad era más reservada y tampoco mostraba mucho interés por los videojuegos. Su único pasatiempo era leer. Mi esposa tenía una mejor amiga con quien solía pasar mucho tiempo, pero casi siempre en casa, lo cual me hacía sentir tranquilo, como la mejor amiga de mi esposa. Era natural que no faltara en una fecha clave como nuestro aniversario de bodas. Temprano en la mañana, la mejor amiga de mi esposa llegó a casa con flores y regalos. Rongron, director Lin. Feliz primer aniversario. Que vivan 100 años de felicidad juntos. Ay, Ran, con que vinieras era suficiente. ¿Para qué traer regalos? Con una sonrisa, tomé las flores y el obsequio que Ran llevaba en las manos. Al ver la llegada de su mejor amiga, mi esposa se lanzó directamente sobre Ran. Las dos chicas siempre eran así cada vez que se veían. Quizás esta sea la diferencia entre hombres y mujeres. Mi esposa tomó del brazo a Ran y las dos, parloteando, se dirigieron al sofá de la sala. Director Lin, hoy me desangré comprando regalos. Tienes que prepararme algo rico para comer. Ran me bromeó desde el sofá. Bien, seguro. Te dejaré satisfecha sin falta. Dejé lo que tenía en las manos sobre la mesa del comedor mientras le respondía a Ran. Esta chica siempre es así. Su relación con mi esposa es como de hermanas. Así que conmigo tampoco se anda con rodeos. Y en el fondo yo también la considero como una hermanita. Las dos mujeres se reían y jugueteaban en la sala. Y al ver esta escena, mi corazón se llenó de una felicidad especial. De repente, sonó la notificación de un mensaje. Miré el teléfono y recordé que hoy tenía que ir a la fábrica. Rongron, Ran, seguid jugando. Tengo que ir a la fábrica. Es algo urgente. Volveré temprano por la tarde. Si queréis cenar algo, haced una lista y luego lo traeré todo. Señor Lin, usted es un hombre muy ocupado. Vaya a sus asuntos. Yo cuidaré de su pequeña y bella esposa. Se lo aseguro. No dejaré que se escape. Ran me hizo un gesto de despedida con la mano. Juguetona. La esposa le dio un golpecito de reproche a Ran. Ran, si sigues diciendo tonterías, te voy a pegar. Al ver a esos dos tontos jugando, no pude evitar sonreír con resignación. Tomé las llaves del coche y salí. La fábrica quedaba bastante lejos de casa. El trayecto en coche era de media hora, y cuando ya había recorrido la mitad del camino, recordé que no había llevado la computadora. Golpeé el volante con frustración. En la computadora estaban guardados los diseños más recientes de ropa, y precisamente iba a la fábrica para aprobarlos. Sin los diseños, mi viaje sería en vano. Miré la hora y aún tenía tiempo. Así que decidí dar la vuelta en una intersección y regresar a casa. Nada más entrar, me di cuenta de que mi esposa y Ran no estaban en la sala. ¿Dónde se habrán metido estas dos? Solo salí unos 15 minutos y al volver ya no están. Bueno, mejor voy a buscar la computadora primero. La computadora estaba justo al lado de la cama en el dormitorio. Justo cuando me acerqué a la puerta con intención de abrirla, escuché ruidos provenientes del interior. 02 a través de la puerta del dormitorio. Los sonidos entrecortados de Ran y mi esposa llegaban hasta mí. En ese momento me quedé paralizado. ¿Qué estaban haciendo esas dos? Giré suavemente el pomo para entreabrir la puerta y miré por la rendija. La escena que presencié me dejó completamente estupefacto. ¿Qué está pasando? Me quedé completamente paralizado. Al ver esto, no pude mantener la calma. Mi esposa es lesbiana. ¿Qué demonios es esto? Ran se acostó con mi esposa. La mejor amiga de mi esposa me puso los cuernos. Parece que me doy cuenta de algo. No es de extrañar que Ran viniera a mi casa cada 2 por 3. Las dos chicas casi nunca salían.
Ni siquiera para ir de compras. Resulta que estaban haciendo esto a mis espaldas. Este descubrimiento me dejó como si me hubiera caído un rayo, paralizado en la puerta. No desprecio la homosexualidad. Cada persona tiene sus propias elecciones. Eso es comprensible. Pero yo soy un hombre con una orientación sexual normal. Mi esposa y yo llevamos casados exactamente 1 año. Y ahora me entero de que es lesbiana. Entonces todo este año solo ha sido una farsa para mí. Al pensar en esto, me resulta difícil de aceptar. Incluso me siento algo enfadado. Quería abrir la puerta de golpe, exponerlo todo y hacer que se sintieran avergonzadas. Pero me contuve, quizás por la indulgencia que siempre he tenido con mi esposa. O porque prefiero que salga del closet a que me sea infiel. Tal vez necesite encontrar un momento para hablar con mi esposa. Y con razones y sentimientos, pueda ayudarla a salir de esta vida distorsionada. Di un suspiro suave en lo más profundo de mi corazón y cerré la puerta lentamente mientras me retiraba. Al volver abajo, saqué mi teléfono y llamé a mi esposa. Pasaron más de 10 segundos antes de que mi esposa contestara la llamada. Cariño, ya terminaste con lo tuyo. El aliento de mi esposa claramente denotaba nerviosismo. Podía sentir que estaba haciendo un esfuerzo por contener su respiración. Rongron. Olvidé mi computadora. Ya estoy llegando al edificio. Ah, sí, está bien. Después de colgar, me quedé fumando un cigarrillo abajo antes de subir. Al entrar a casa, vi a Ranran leyendo un libro en el sofá, mientras mi esposa se apresuró a traerme las zapatillas. Menos mal que no había sido muy lejos. La próxima vez no lo olvides. Las palabras preocupadas de mi esposa me produjeron una sensación extraña. Si no hubiera descubierto lo que pasaba entre ella y Ranran, quizás me habrían parecido cálidas, pero ahora solo me resultaban incómodas. ¿Será que me estoy haciendo mayor? Gracias, cariño. Podrían tener un poco de consideración. Aquí hay un soltero de clase alta. Ranran fingió estar enojada. Yo me reí incómodo y me di la vuelta para entrar al dormitorio. Al abrir la puerta, sentí el aire caliente de la habitación y de inmediato volvieron a mi mente las imágenes de mi esposa y su mejor amiga en la cama. Sacudí la cabeza para despejar esos pensamientos dispersos. Tomé el cuaderno que estaba en la mesita de noche y regresé a la sala. 03 al verme salir. Mi esposa me alcanzó las llaves del auto y me las puso en la mano, además de traerme un vaso de agua. Ranran. Al presenciar el gesto íntimo entre mi esposa y yo, puso una expresión de total desprecio. ¿Qué pasa, Ranran? Si no quieres comer comida para perros, entonces consíguete una pareja ya. Antes, me hubiera reído y no habría hecho caso a sus burlas. Pero ahora, era diferente. Solo quería replicarle, aunque sin pasarme con el tono. Ranran se encogió de hombros con indiferencia. No es tan fácil encontrar a alguien. ¿Por qué no me presentas a alguien? Mis requisitos no son altos. Ranran me miró con expresión burlona y añadió, alguien tan excelente como tú estaría bien. Mi rostro mostró incomodidad por un momento. Está bien. Cuando tenga tiempo te ayudaré a buscar. Ay, Ranran, no lo molestes más. Mi esposa salió en mi defensa. Ranran no dijo nada. Solo sonrió y bajó la cabeza para seguir leyendo. Me apresuré a salir de casa y conduje hasta la fábrica. La verdad es que antes no había dejado de presentarle chicos a Ranran. Después de todo, era la mejor amiga de mi esposa y se llevaban tan bien que yo también me preocupaba por ella. Pero todos los chicos que le presenté fracasaron. Antes pensaba que a Ranran no le gustaba su apariencia o su situación económica, pero ahora lo entendí. Simplemente no le gustaban los hombres. Creo que quizás el reciente ajetreo en la fábrica me había mantenido demasiado ocupado, descuidando a mi esposa, y por eso había hecho esas cosas con su amiga. Esperaba aprovechar este aniversario para tener una buena conversación con ella. Llegué a la fábrica y, sentado en la mesa de reuniones, mi mente solo estaba llena de pensamientos sobre mi esposa y su mejor amiga, sin poder concentrarme en discutir ningún tema relacionado con los diseños de ropa. Finalmente, tras mucho esfuerzo, logramos decidir los diseños de la ropa y me apresuré a conducir hasta el mercado para comprar verduras. Cuando regresé a casa en el coche, ya eran las 5 de la tarde. Entré cargando una gran bolsa de verduras y, al verme, mi esposa se apresuró a ayudarme a llevarla. Por la noche, mi esposa y Ranran se metieron temprano en la cocina para preparar la cena, mientras yo arreglaba un poco la mesa y la sala. Cuando los platos llenaron por completo la mesa, encendí las velas que había preparado de antemano. Al apagar las luces, el ambiente se volvió inmediatamente íntimo y acogedor. Ranran nos observaba en silencio mientras mi esposa y yo mostrábamos cariño, lo que resultaba un tanto incómodo para ella.
La cena a la luz de las velas se prolongó desde las 9 de la noche hasta pasadas las 11. Entre los tres bebimos una caja de cervezas, 2 botellas de vino tinto y una botella de licor fuerte. No quería beber tanto. Al fin y al cabo aún deseaba hablar tranquilamente con mi esposa, pero no pude resistir la insistencia de mi esposa y Ranran, quienes no paraban de servirme alcohol, hasta que finalmente ya estaba completamente mareado. Incluso me costaba mantener los ojos abiertos. Al final, ni siquiera supe cómo llegué a la habitación, solo sentía que mis piernas estaban como algodón. En medio de mi confusión, sentí que alguien se acostaba a mi lado. Ya no tenía fuerzas para abrir los ojos, pero al menos conservaba un mínimo de conciencia. Por instinto, asumí que la persona a mi lado era mi esposa. Después de todo, nadie más podría estar acostada junto a mí. Me giré ligeramente y envolví en mis brazos a quien estaba a mi lado. Mi esposa respondió rápidamente, acomodándose en mis brazos mientras sus labios tibios se acercaban a los míos. Aunque estaba muy ebrio, logré responder a los movimientos de mi esposa, acercando mi cuerpo hacia ella. Ya no tenía claridad de lo que ocurría. Mi mente era un completo caos. Forcé mis pesados párpados para intentar ver el rostro de mi esposa entre mis brazos, mientras mi mano comenzaba a recorrer lentamente su espalda. Pero cuando toqué la espalda de mi esposa entre mis brazos, mi mente se despejó de inmediato. Conocía demasiado bien la espalda de mi esposa. Después de un año de matrimonio, la había acariciado incontables veces. La persona que tenía entre mis brazos no era ella. Entonces, ¿quién era? Me incorporé bruscamente en la cama y por fin abrí los ojos por completo para ver claramente a la persona frente a mí. Ranran, exclamé con sorpresa, pero no esperaba que Ranran, con languidez, se arrojara en mis brazos, acercara sus labios a mi oído y murmurara, tranquilo, Rongron lo sabe, ahora mismo está escuchando en la puerta, ¿quieres probarme? Los ojos de Ranran estaban algo perdidos, y su aliento caliente olía a alcohol. Al ver que no respondía, Ranran me volteó, me inmovilizó debajo de ella y se montó encima. 04 estaba algo aturdido, y debido a los efectos del alcohol, mi cuerpo no pudo resistir los movimientos de Ranran en ese momento, dejándome a merced de que me quitara la ropa. ¿Qué significa esto? ¿Acaso un hombre como yo iba a permitir que una chica me sometiera? El enojo brotó en mi corazón, y bajo la influencia del alcohol, mi mente comenzó a nublarse. Con un giro, puse a Ranran debajo de mí y comencé a arrancarle la ropa. En mi confusión, creí escuchar el llanto suave de Ranran, como si hubiera lágrimas girando en las esquinas de sus ojos. Recordé la escena de mi esposa y Ranran en la cama que había presenciado durante el día, y la ira en mi corazón se intensificó cada vez más, usando cada vez más fuerza. Por la mañana, sentí un dolor de cabeza insoportable. Mi mente estaba confusa. Todo lo sucedido la noche anterior parecía un sueño. A mi lado no había nadie, y de repente, una sensación de pérdida invadió todo mi ser. Me levanté lentamente y tomé un vaso de agua que estaba en la mesilla. El agua fría alivió temporalmente la pesadez de la resaca. En ese momento fue cuando noté que sobre las sábanas debajo de mí había una mancha roja brillante. Al instante, el sudor frío comenzó a correr por mi frente. ¿Acaso lo de anoche no había sido un sueño? ¿Qué había hecho? Los recuerdos fragmentados empezaron a encajar. Ranran. Anoche quien estuvo conmigo fue Ranran. Entonces, esta mancha roja es... Quedé paralizado. ¿Acaso era la primera vez de Ranran? No podía creerlo. Después de todo lo que Ranran había hecho con mi esposa, ¿cómo podía seguir siendo virgen? Me vestí y salí de la cama. Apenas abrí la puerta del dormitorio escuché el sonido de la televisión proveniente de la sala. Me sentí algo avergonzado de aparecer. Me detuve en la puerta del dormitorio sin saber qué hacer. Bueno, tanto monta tanto, armándome de valor. Me dirigí a la sala y vi a mi esposa y a Ranran sentadas en el sofá viendo televisión. Ranran está aquí. Quería hacerme el tonto. Fingir que no había pasado nada y salir del paso. ¿Qué pasa, señor Lin? ¿Ya no te acuerdas de lo de anoche? Ranran tenía un dejo de resentimiento en su rostro. No sabes nada sobre cómo tratar a una dama con delicadeza. Mi esposa no dijo nada. Solo me miraba en silencio, con un ligero rubor en el rostro. Esposa, de verdad que ayer no sabía nada. Pensé que eras tú. Por eso yo me sentí algo alterado. Evidentemente Ranran y mi esposa sabían de esto. Pero anoche Ranran le dijo claramente a mi esposa que estaba en la puerta. Así que al parecer esto fue con el consentimiento de mi esposa. Pero, ¿para qué lo habrá hecho? No pasa nada. Esposo, no te culpo. Que Ranran hiciera esto fue con mi permiso.
Mi esposa no solo lo admitió abiertamente, sino que incluso intentó consolarme, lo cual me dejó completamente desconcertado. No importa lo cercana que sea tu amistad con tu mejor amiga, yo soy tu esposo. ¿Cómo puedes permitir algo así con tanta naturalidad? Sentí ganas de enojarme, pero al recordar aquella mancha roja en las sábanas, me tragué las palabras que estaban a punto de salir. Señor Lin, ¿acaso no estuve a la altura anoche? Parece que no estás contento. Ran se rió y caminó lentamente hacia mí, tomándome de la mano para sentarnos juntos en el sofá. Mi esposa estaba a mi derecha, mientras que Ran, con toda naturalidad, se sentó a mi izquierda. ¿Acaso esta vida de tener a dos mujeres a tu lado no es lo que todos los hombres desean? Las palabras de Ran hicieron que mi corazón diera un vuelco. Mi esposa se recostó naturalmente en mis brazos, y Ran también apoyó suavemente su cabeza en mi hombro mientras me tomaba del brazo. Estaba algo desconcertado. ¿Acaso esto era el legendario trato de emperador? Ambas mujeres se apoyaban en mí, pero yo estaba tan nervioso que no me atrevía a moverme. 05 A partir de ese día, Ran se mudó a mi casa y se instaló con toda naturalidad. Por suerte, la casa de al lado está desocupada. De lo contrario, si alguien se enterara, no me quiero imaginar los chismes que correrían a mis espaldas. Señor Lin, a partir de ahora viviré aquí. Usted y su esposa pueden hacer lo que quieran. No se preocupen por mí. Eso fue lo que Ran me dijo el día que se mudó. ¿Qué podía decir? Echarla directamente. Mi esposa también me instaba a aceptar que Ran se mudara con nosotros. Sentí que era necesario encontrar un momento para hablar seriamente del asunto. Esa noche, mi esposa y yo nos retiramos temprano a nuestra habitación. La empujé sobre la cama. Asomé la cabeza para asegurarme de que Ran aún estaba en la sala viendo televisión. Y decidí ser directo con mi esposa. Rongron, tú. Las palabras se atascaron en mi garganta. De repente me resultó difícil hablar. ¿Qué está pasando exactamente entre tú y Ran? Era la primera vez que me sentía tan vulnerable. ¿Qué está pasando? Mi esposa me miró con desconcierto, abriendo sus grandes ojos. El día de nuestro aniversario de boda, decidí ser directo y, apretando los dientes, confesé, en realidad ya había vuelto a casa una vez antes de llamarte. Te vi en la cama con Ran. Haciendo eso. Al escuchar esto, su rostro mostró pánico y sus ojos reflejaron sorpresa. Tú ya lo sabías todo. No tengo nada contra los homosexuales, pero soy tu marido. Si tenías necesidades, podrías habérmelo dicho. ¿Por qué tenía que ser Ran quien te ayudara? Sentí que me enfadaba, pero hice todo lo posible por contener la ira. No es eso, cariño, es que, me siento más atraída por las mujeres. La esposa, después de decir estas palabras, bajó lentamente la cabeza, con el rostro tan rojo que parecía a punto de gotear sangre. Acaricié suavemente la espalda de mi esposa y la abracé. Ron, prométeme, de acuerdo, que no volverás a hacer ese tipo de cosas con Ran. Puedo darte todo lo que desees. Puedo perdonarte por lo que pasó antes con Ran, pero de ahora en adelante, no. Lin Xian, ¿acaso piensas limpiarte la boca y marcharte después de comer? La puerta se abrió de golpe y Ran entró furiosa. Un hombre como tú, que se aprovecha y luego actúa como si nada. Se viste y ya no quiere reconocer lo sucedido. Miré a Ran, cuyo rostro estaba lleno de ira, y me sentí completamente desconcertado. ¿Cómo te atreves a escuchar a escondidas lo que dicen los demás? Me acosté con tu esposa, y tú también lo hiciste conmigo, así que estamos en paz. De pronto, las palabras de Ran hicieron que mi cerebro colapsara por completo. Parece que, si lo pienso bien, tiene sentido, pero no es así. Mi esposa y yo estábamos bien. Y fue solo por la intromisión de Ran que llegamos a esta situación. Amor, mi esposa, en mis brazos, de repente tiró de mi manga. En realidad, esto también está bien, ¿no crees? Miré a los ojos de mi esposa y parecía percibir un destello de anhelo en ellos. ¿Acaso Rongron no tenía ningún problema en compartirme con otra mujer? Aunque tener a dos mujeres en brazos es el sueño de muchos hombres, especialmente cuando ambas, Rongron y Ran, son chicas de figura esbelta y belleza cautivadora, pero aceptar esta situación de golpe me resultaba difícil, y en el fondo sentía cierta resistencia. Te di mi primera vez, ¿qué más quieres de mí? De pronto, los ojos de Ran se enrojecieron y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La esposa, al ver el estado de Ran, se levantó y la llevó a sentarse entre ella y yo, justo cuando no sabía qué hacer. Ran se abalanzó repentinamente en mis brazos. Su cuerpo cálido y suave temblaba ligeramente.
haciendo que las palabras de rechazo se atascaran en mi boca. 06 Abrí las manos para demostrar mi inocencia, mirando a mi esposa que se ponía de pie. Mi esposa se acercó lentamente a mí, sus labios suaves se aproximaron y me derribaron sobre la cama. El pequeño Ran, que acababa de estar lloriqueando, se acostó sobre mí al igual que mi esposa, y de repente me encontré envuelto en una cálida y suave fragancia femenina. Después de la batalla, los tres terminamos acurrucados bajo las cobijas. Al contemplar a las dos bellezas excepcionales a mi izquierda y derecha, sentí que mi vida había alcanzado su punto culminante. En los días siguientes, comencé a tener relaciones con Ran de vez en cuando, aunque por supuesto, nunca descuidé a Rongron. Incluso era frecuente que los tres compartieran la misma cama, siempre agotándose hasta quedar exhaustos. En la fábrica, yo era el jefe, dirigiendo a los empleados que corrían de un lado a otro. Al volver a casa, servía a dos mujeres. Y fue desde ese momento que dejé de preocuparme por la relación especial entre mi esposa y Ran. Ver a las dos mujeres de la casa ocupadas cocinando, repartiendo las tareas domésticas sin que yo tuviera que intervenir en lo más mínimo, me hacía sentir increíblemente cómodo al llegar a casa. A veces incluso pienso que sería maravilloso si el sistema de poligamia de antes no se hubiera abolido. Así podría vivir abiertamente con mi esposa y Ran. Poco a poco, descubrí muchas cualidades únicas en Ran. Originalmente pensé que no desarrollaría sentimientos por ella, pero estaba equivocado. Me di cuenta de que empezaba a gustarme Ran, y comencé a temer el día en que todo esto terminara. Efectivamente, un mes después, esta vida feliz llegó a su fin. No fue porque Ran se hubiera cansado, ni porque los comentarios externos nos hicieran renunciar. Fui yo quien recibió la demanda de divorcio de mi esposa. Ese día, como de costumbre, regresé a casa después del trabajo. Pero estaba vacía. No solo había desaparecido Ran, sino que mi esposa también se había esfumado. Al principio pensé que quizás solo habían salido a divertirse y aún no regresaban. Pero esperé, y ninguna de las dos aparecía. Empecé a entrar en pánico. Llamé urgentemente a mi esposa, pero su teléfono estaba apagado. Luego llamé a Ran, y también estaba apagado. Por un momento, me sentí perdido. Pensé que podrían haber sido secuestradas. Así que fui a la comisaría a presentar una denuncia. Lo único que podían hacer los policías era registrar la información que les proporcioné y luego me dijeron que regresara a casa a esperar noticias. En casa no había ningún signo de desorden. Claramente no parecía que hubiera habido un robo o secuestro. Revisé cada habitación de la casa y descubrí que todas las pertenencias de mi esposa y de Ran habían desaparecido. La habitación solo conservaba mis propias huellas. Aquella noche, me quedé dando vueltas en la cama, sin poder dormir en toda la noche. Por la mañana, finalmente el cansancio me venció y caí en un sueño profundo. En el sueño, veía a mi esposa y a Ran sentadas en el sofá, riendo y hablando, llamándome para que me acercara. Yo caminaba y caminaba, pero no lograba llegar hasta ellas. Entonces Ran se impacientó, empezó a insultarme furiosamente e incluso sacó un cuchillo y me lo lanzó. Me desperté sobresaltado y al mirar la hora vi que ya eran las 2 de la tarde. El teléfono estaba sonando. En la pantalla aparecía el número de un bufete de abogados. Hola, ¿es usted el señor Ling Xian? Soy el abogado designado por su esposa. Vengo para hablar con usted sobre los asuntos relacionados con el divorcio. Mi mente, que aún estaba algo nublada, se despejó de inmediato. ¿Estás enfermo o qué? ¿Qué divorcio ni qué nada? Me enfurecí. ¿Cómo era posible que mi esposa quisiera divorciarse de mí? Y encima mandando a un abogado para contactarme. Señor, le ruego que preste atención a su actitud. La carta de abogado ya ha sido enviada. Su esposa está solicitando el divorcio alegando infidelidad por su parte durante el matrimonio. Por favor, acuda a la audiencia en la fecha indicada. La otra persona colgó el teléfono después de hablar, dejándome solo, aturdido en la cama. 07 Efectivamente, poco después de las 3 de la tarde recibí la carta de abogado, donde aparecía claramente escrito el nombre de la demandante, Zhang Rongron. Al día siguiente, se celebró la audiencia en el tribunal. Llegué puntualmente y por fin pude ver a mi esposa, a quien había estado añorando estos días. Pero en ese momento, mi esposa parecía una persona completamente diferente, con el rostro serio, y apenas me lanzó una mirada fugaz antes de concentrarse en esperar el juicio. El abogado de la otra parte presentó la demanda ante el juez, y bajo mi mirada, Rongron sacó un teléfono móvil. Esto contiene la evidencia de la infidelidad de Ling Xian. Las lágrimas colgaban en los ojos de Rongron.
como si hubiera sufrido la mayor de las injusticias. Estás mintiendo. No te he sido infiel, grité con todas mis fuerzas, sintiéndome profundamente confundido. ¿Por qué Ron me haría esto? El alguacil tomó el teléfono y proyectó las imágenes en la pantalla grande. Pronto apareció el vídeo de Ran y yo teniendo relaciones en la cama. Tú sabías todo esto. Lo permitiste con tu silencio. Quería defenderme, pero el abogado a mi lado me lo impidió. Observé cómo mi propio abogado suspiraba levemente, y mi ánimo cayó al punto más bajo. Este vídeo era demasiado contundente. Era la evidencia más directa. Pero yo no tenía ninguna prueba para demostrar que todo esto se había hecho bajo las exigencias de Ron. Pronto, cuando el vídeo terminó de reproducirse, Ron ya estaba llorando desconsolada. En la galería del tribunal, se escuchaban voces de compasión hacia la situación de Ron y de desprecio hacia mi comportamiento desvergonzado. De repente, la puerta de la corte se abrió, y Ran apareció en el umbral. Sentí que veía una esperanza. Siempre que Ran pudiera explicar la situación, aún tendría la oportunidad de darle la vuelta, pero me equivoqué. Ran solo necesitó una frase para sumirme en la desesperación total. Voy a denunciar a Ling Xian por violación. En cuanto Ran pronunció esas palabras, inmediatamente se escucharon insultos hacia mí desde el estrado. Miré a Ran, con su rostro lleno de resentimiento, y me desplomé por completo en el suelo, con los brazos caídos a los lados, la mirada perdida mientras observaba a Ron esbozar una sonrisa siniestra. Silencio, silencio. El juez golpeó el martillo en el estrado, restableciendo el orden en la sala. Ya no pude escuchar nada más. Solo oí que me sentenciaban a 1 año de prisión, a indemnizar a Ran con 100.000 yuan por daños morales, y a divorciarme de Ron, saliendo de la casa con lo puesto. Esto significa que he perdido todo por lo que luché durante los últimos 10 años, así como mi propia vida. Finalmente fui arrastrado fuera por los alguaciles, mientras observaba a Ran y Ron en el banquillo de los demandantes, tan felices que deseé despedazarlas. Apreté los dientes con fuerza, mirándolas fijamente, y en ese momento me parecieron tan repugnantes y asquerosas. Me enviaron a prisión, me raparon la cabeza y me pusieron el uniforme de preso. La vida que una vez fue glamorosa se alejó de mí en un instante, y ahora solo me queda un horario repleto de actividades cada día. Todas las noches me arrepiento de haber sido engañado por mi esposa. Nunca pensé que llegaría a este punto después de tanto tiempo. Antes era envidiado por todos, pero ahora me he convertido en un prisionero. El tiempo pasaba lentamente, y justo cuando creía que tendría que pasar ese año en prisión, un guardia penitenciario vino a buscarme de repente. Ling Xian, tienes una visita. Me apresuré hacia la sala de visitas, pensando que sería mi amigo de la infancia quien venía a verme, ya que en este mes que llevo en prisión, aparte de mis padres, solo él se había tomado la molestia de visitarme. Cuando logré distinguir a la visitante, me quedé paralizado de incredulidad, y luego, con el corazón lleno de rabia, me senté frente al vidrio de separación. 08 Quien había venido a verme no era otro que Ran. ¿Qué haces aquí?, pregunté con mal humor. ¿Acaso no me has hecho sufrir lo suficiente? Me quitaste mi dinero y mi fábrica. Ahora estoy en la ruina. ¿Es que no piensas dejarme en paz? Al final, mis palabras se convirtieron en un rugido ahogado de rabia. Al ver mi expresión furiosa, Ran apretó con fuerza el teléfono. Sus ojos se enrojecieron al instante y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Esto me dejó completamente desconcertado. ¿Qué significa esto? Lo siento, Ling Xian. Siento haberte hecho pasar por esto. La voz temblorosa de Ran llegó a través del auricular, haciéndome sentir inquieto. Pero lo que dijo a continuación hizo que mis ojos se abrieran de par en par al instante. Todo esto resultó ser una trampa tendida por mi esposa. Ella convenció a Ran para engañarme juntas, haciéndome creer que querían un mundo a 3 conmigo. El cómo iniciar el plan original había sido un punto de conflicto constante entre las dos, hasta que llegó el día de nuestro aniversario de boda, cuando regresé a buscar mi computadora y la sorprendí juntas en la cama. En realidad, en ese momento Ran me vio, pero no lo demostró. Luego se lo contó a mi esposa, quien decidió que esa misma noche me acostara con Ran y grabara un vídeo. Pero ella pensó que un solo vídeo no era suficiente, y además en el vídeo Ran era demasiado activa, así que necesitaban encontrar una manera de reducir mi guardia. Fue así como comenzó el mes de convivencia entre los tres, con diversos juegos de roles e interpretaciones dramáticas, introduciendo gradualmente escenas de violación. Finalmente, la escena donde Ran y yo actuábamos una violación se convirtió en la principal evidencia para condenarme por dicho delito.
Pero aún no entiendo. Si ya me engañaste y cometiste perjurio, ¿por qué me dijiste todo esto? ¿Acaso fue para burlarte de mí? Si era para burlarte de mí, ¿por qué está Ranran llorando ahora? Más tarde, mi esposa se mudó de esta ciudad llevándose a Ranran. Ella pensó que viviría felizmente con mi esposa, pero al final fue abandonada. Mi esposa ya tenía un amante joven y apuesto. Fue para poder escaparse con el que manipuló a Ranran para engañarme juntas, para finalmente abandonarla. Resultado de la traducción. Resulta que tanto Ranran como yo solo éramos piezas en su juego. Nunca imaginé que mi antes dulce y obediente esposa fuera así de perversa. Sus malintencionados planes me hicieron sentir como el mayor de los tontos. Convencí a Ranran para que se entregara y me ayudara a revertir todo esto. Pensé que sería difícil persuadirla, pero para mi sorpresa, Ranran ya estaba preparada. Había presentado una demanda. Esta vez vine a la cárcel a verte, en parte para compensar el remordimiento en mi corazón. Y por otra parte, Ranran se sonrojó de repente al llegar a este punto y no quiso seguir hablando. El tiempo de visita terminó rápidamente, y Ranran me pidió que esperara sus noticias antes de irse. Después de saber todo esto, mi estado de ánimo mejoró gradualmente. Al pensar que podría salir antes de la cárcel, sentí una amargura indescriptible en el corazón. Medio mes después, fui liberado de la prisión. Quien vino a recogerme fue Ranran. Falsificar pruebas es un delito grave en sí mismo, pero presenté una carta de perdón y, como se trataba de un crimen inducido, solo me detuvieron durante 3 días y me impusieron una multa de 5.000 yuanes. Fan Rongron. Ella, mientras me cambiaba de ropa y me arreglaba, le pregunté a Ranran, ¿cómo está ahora? Aunque en mi corazón sentía un gran odio hacia mi esposa. Después de todo era alguien a quien había amado y con quien había compartido el lecho durante un año. Así que en el fondo aún sentía cierta compasión. Ella está muerta. Ranran pronunció esas palabras con un evidente tono de tristeza reprimida. ¿Qué pasó? Me sentí sorprendido. ¿Cómo podía estar muerta? Cuando ese novio mantenido supo que ella había cometido un crimen, no dudó en romper con ella. Antes de que la policía arrestara a Rongron, el hombre la golpeó brutalmente. Pero ya conoces el carácter de Rongron. ¿Cómo iba a dejarlo ir fácilmente? Una tristeza emergió en el rostro de Ranran. Al final, el hombre accidentalmente empujó a Rongron por la ventana. Cayó y murió. Ese hombre también fue arrestado y ya lo condenaron a muerte. Al escuchar lo que le sucedió a mi esposa, mi corazón se llenó de conmoción. En poco más de un mes, cuánto habían cambiado las cosas. ¿Y a dónde irás ahora? Pregunté mirando directamente a los ojos de Ranran. Queda espacio en tu casa. No importa si hay que apretujarnos un poco. Ranran sonrió, con lágrimas mezcladas con risas brotando en su rostro, mientras el sol acariciaba nuestras caras. Quizás tanto Ranran como yo llevábamos una pizca de tristeza en el corazón, pero la vida tiene que seguir adelante. No es así. Llevé a Ranran de vuelta a casa. La fábrica volvió a estar en mis manos. Todo seguía igual. Lo único que había cambiado era la persona a mi lado en la cama.